riesgos que la compañía está dispuesta a asumir para lograr sus objetivos. De igual forma, le compete al Consejo supervisar aquellas acciones adoptadas para administrar riesgos. Y algo ya más práctico, como buena práctica, es que se nombre a un oficial de riesgos y se le establezcan sus funciones. A ver si puedo hacer. Ok, funciones del Consejo, específicamente las del presidente. ¿Qué recomiendan las buenas prácticas respecto del presidente del Consejo de Administración? Primero, que sea quien determine el orden del día para las sesiones, que sea él quien convoca las reuniones del Consejo, que las presida, que se cerciore que las actas sean levantadas, que se asegure, igual en el mismo sentido que lo platiqué, que a los propios consejeros la información para la toma de decisiones les sea proporcionada con la debida anticipación, que conozca también de los conflictos de interés que puede tener cada consejero y sobre todo también tenga un contacto adecuado el mismo consejo con el equipo gerencial. De igual forma es el presidente quien se debe ocupar de aquellas solicitudes que los propios consejeros hagan respecto a programas de educación. Muy válido, si el consejero no es abogado, no es contador, tiene la necesidad, por supuesto, de conocer de esas materias. Muy válido que sea la empresa quien le pueda entrenar o pagar un programa de entrenamiento al respecto. De igual forma, es el presidente, las buenas prácticas sugieren que sea el presidente del consejo que verifique, repito, que el consejo cumple con sus responsabilidades, que los comités de apoyo funcionan correctamente. Fundamental, la resolución que adopte el consejo sea debidamente implementada, se cumpla, que no se quede en el papel, que se estableció una persona, se le delegó a una persona el cumplimiento de resolución, que se verifique si eso aconteció. Igual forma, en la misma práctica, le compete al presidente del Consejo de Administración que ese órgano colegiado funcione como tal, que sean también los consejeros partícipes, que colaboren en esa toma de decisiones. Repito, un principio fundamental de gobierno corporativo es que todos los miembros, ya lo dije, todos los miembros del Consejo de Administración deben actuar en el mejor interés de la compañía. Ok. ¿Qué otras funciones adicionales tiene el presidente? Ser el principal responsable de las actividades del Consejo, actuar como portavoz del Consejo, reunirse con el director general, evidentemente en el supuesto que sean personas distintas, presidir la asamblea de accionistas, asegurar que los demás miembros del Consejo, del equipo y el mismo auditor externo asistan a las asambleas de los accionistas. Lo dije hace rato, los accionistas tienen el derecho de hacerle preguntas a aquellas otras partes involucradas en la sociedad. Ahora, otra figura también importante que en México tiende a ser muy formal es la figura del secretario. ¿Qué debe hacer un secretario con base en buenas prácticas? Evidentemente se debe asegurar que el Consejo está cumpliendo con aquellos procedimientos aplicables. Los procedimientos, repito, tampoco son burocracia, están ahí para que todos los interesados conozcan de los pasos aplicables. Es el propio secretario quien se debe ocupar de levantar las actas. De igual forma, le incumbe al secretario apoyar al presidente en elaborar el orden del día, en convocar a las sesiones del consejero y, fundamental, suministrar la información. De igual forma, el secretario, muchas veces, México es práctica también que sea abogado, le compete al secretario apoyar a los miembros del Consejo de Administración en sus necesidades respecto a asesoría legal en cuanto al funcionamiento de los órganos sociales. De igual forma, le compete al secretario apoyar al equipo gerencial en aquellas cuestiones de su competencia, como lo menciona la lámina, de estar certificando actos, por ejemplo. Ahora bien, quisiera retomar las buenas prácticas que establecen respecto a los deberes de los consejeros. Ahora bien, quiero nada más hacer una acotación. Recordemos que en la propia ley existen obligaciones y hay un componente, una autonomía de la voluntad que permite retomar los deberes fiduciarios. Es importante, el deber fiduciario está establecido en la ley del mercado de valores para las sociedades anónimas bursátiles que cotizan
Se puede, hay un caso muy particular en el caso de las SAPIs. El artículo 15 de la Ley del Mercado de Valores permite que si la SAPI pretende prescindir de la figura del comisario, puede constituir un comité de auditoría sujeto a que esa SAPI establezca un régimen de responsabilidades, un régimen de deberes fiduciarios para sus propios consejeros. Y de igual forma, para aquellas sociedades cerradas que en sus estatutos lo quieran prever, sin duda alguna es una clara muestra de una muy buena práctica de gobierno corporativo. Y ojo, algunos de estos claros se encuentran reflejados en Ley General de Sociedades Mercantiles, sobre todo el deber de lealtad, que se refiere al evitar conflictos de interés. Ahora bien, ¿cuáles son estos deberes fiduciarios con base en buenas prácticas? El primero, muy famoso, deber de diligencia, muy relacionado con el tema de flujo de información, con el tema de transparencia. El deber de diligencia consiste en informarse de manera exhaustiva sobre los negocios de la compañía. En particular, los consejeros ejecutivos, aquellos consejeros que no forman parte de las labores ejecutivas, de las labores del día a día de la sociedad, evidentemente deben tener un buen conocimiento de la compañía. De igual forma, es el equipo directivo quien debe proporcionar de manera simultánea a todos y cada uno de los consejeros información completa y fiable. Este punto es fundamental porque se debe mantener, como lo decía hace rato, uno de los principios del gobierno corporativo es la equidad en el trato. No se vale que los accionistas, que los miembros del consejo que no participan de la operación se encuentren en una situación donde no cuentan con la misma información que otros consejeros. De ahí que sea fundamental que si se va a adoptar una decisión, esta decisión sea con base en la misma información que se le proporcionó a todos los consejeros. Igual, se espera una participación activa de todos los consejeros, sobre todo que se discutan los puntos del orden del día. Otro de los deberes fiduciarios que sí se encuentra previsto para sociedades anónimas bursátiles, pero repito, existe la flexibilidad para adoptar unas cerradas. Deber de lealtad. ¿A qué se refiere el deber de lealtad? Cuando escuchamos buenas prácticas, deber de lealtad, se refiere a que los consejeros no deben utilizar la información sobre los negocios de la compañía para beneficio personal. Tampoco deben aprovecharse de su nombramiento para obtener o procurar beneficios individuos para terceros. Platicamos el caso de celebración de operaciones con personas relacionadas. Y por último, muy importante, deber de confidencialidad. Si lo revisan, está previsto también en Ley General de Sociedades Mercantiles. Se refiere a que los consejeros deben de abstenerse de divulgar a terceros información confidencial de la propia compañía. Ahora bien, en cuanto a los derechos de los consejeros, evidentemente deben tener acceso a los libros y registros de la compañía. Si uno checa el régimen de responsabilidad de los consejeros, creo que sería ilógico la atribución de ese nivel de responsabilidad sin que se les permitiera a los propios consejeros el tener acceso, el poder revisar documentación de la compañía. De igual forma, deben tener acceso a la información de los comités y obviamente fundamental del equipo gerencial, del auditor interno, que recordamos que es una función de una línea de defensa en la sociedad, del auditor externo y también de los asesores externos. Es el trabajo del propio presidente del consejo quien se debe cerciorar, quien debe asegurarse que esa información le está fluyendo, le está llegando a los consejeros. Obviamente, lo platicamos hace rato, el tema de flujo de la información anticipada para una toma de decisiones. ¿Qué otros derechos existen para los consejeros con base en buenas prácticas? ¿Qué se buscaría qué otros derechos se les otorgara a los miembros de un consejo de administración? Pues evidentemente el derecho a solicitar que en el orden del día se incluyan puntos para una determinada sesión. De igual forma, que se les permita contratar un asesor externo. Por ejemplo, en el caso de cumplimiento, si los miembros del consejo de administración no son abogados y su conocimiento es superficial de la ley, lo cual es muy válido,
Por supuesto se les debe otorgar la posibilidad de que con cargo a la compañía sean asesorados. De igual forma, un derecho fundamental del consejero evidentemente es el votar respecto de los asuntos que han sido establecidos en la misma orden del día. Ok, ahora más allá de la sustancia en cuanto al procedimiento, ¿qué establecen buenas prácticas respecto a los procedimientos